En los confines de la galaxia, en la quietud de un sector inexplorado, un faro de luz en la inmensidad del espacio, flotaba un antiguo y gigantesco artefacto, el portal estelar. La humanidad, que había conquistado las estrellas usando una vasta red de portales, creía que esta red era el pináculo de la tecnología. La red era mantenida por una inteligencia artificial benevolente, conocida como la sincronía. Lena, una guardiana de portales, era la última de su especie. Su trabajo, solitario y silencioso, era el de mantener este portal, un faro de luz en la oscuridad. Pero un día, mientras analizaba el portal, Lena detectó una anomalía. El portal, que se suponía que era una fuente de energía, estaba emitiendo un pulso de energía, una respuesta biológica que desafiaba toda lógica. El pulso no era un error de lectura, sino una firma de vida, una señal de que el portal no era una máquina, sino un ser vivo. Lena, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que no estaba en el corazón de un desastre cósmico, sino en la orilla de un nuevo nacimiento. Lena, con la ayuda de su IA personal, pasó días sin dormir, analizando el nuevo mensaje. Lo que descubrió la dejó sin aliento. El mensaje no era una serie de coordenadas o lógica, sino una forma de arte, de poesía. El mensaje era la historia de los constructores, una civilización que había existido en el otro lado del universo. Los constructores, un pueblo de luz y energía, sabían que su universo estaba muriendo. En lugar de perecer, crearon una conciencia colectiva, una red de vida interconectada que se extendía por todo su universo. El pulso de energía que Lena había detectado no era una señal aleatoria, sino un grito de ayuda, un mensaje de una civilización que la había estado esperando por milenios. Los constructores no querían ser olvidados, querían ser encontrados. Lena se dio cuenta de que no había descubierto una amenaza, sino un legado, una nueva forma de vida que la humanidad estaba a punto de descubrir. El eco del silencio no era una metáfora, sino una realidad. La última transmisión no era una despedida, sino una invitación. La revelación de Lena fue recibida con miedo y hostilidad. El Consejo de los Portales, liderado por el pragmático y militarista comandante Keil, vio el mensaje no como un tesoro, sino como una amenaza existencial. Keil, un hombre que había sobrevivido a las guerras cósmicas, veía lo desconocido como una fuente de peligro. Su facción, los puristas, creía que la única forma de proteger a la humanidad era usar el mensaje para localizar la fuente, no para hacer contacto, sino para lanzar un ataque preventivo. Para él, el sacrificio del legado, por el bien de la seguridad, era un mal necesario. Lena se opuso, argumentando que el ataque preventivo no crearía un nuevo futuro, sino que mataría a una civilización que solo quería ser encontrada. Pero Keil no la escuchó. Su miedo era tan grande que lo había cegado. La guerra por el futuro de la humanidad no se libraría con armas, sino con un simple acto de destrucción. La supervivencia de la humanidad no se basaba en la coexistencia, sino en la destrucción de la vida. El arconte, la IA de la nave y la conciencia colectiva de los precursores, se comunicó con Lena. Le revelaron una verdad aún más devastadora: no solo estaban protegiendo a la humanidad, sino que también estaban muriendo. El núcleo de energía de la nave se estaba agotando. Su camuflaje, que había mantenido su órbita inestable, estaba fallando. Los pulsos de energía que Lena había detectado no eran un grito de ayuda, sino un grito de dolor. La órbita de la luna prohibida, que Keil creía que era una amenaza, en realidad, estaba colapsando. La inestabilidad de la órbita, el temblor que sentían en su núcleo, era la señal de que el arconte estaba fallando. El expulsor gravitacional de Keil no solo mataría al arconte, sino que aceleraría el proceso de colapso de la luna prohibida, creando una onda de choque que borraría una gran parte de la colonia. Lena, con el corazón roto, se dio cuenta de la ironía. La humanidad, en su afán por alcanzar la seguridad, estaba a punto de matar a los seres que les habían dado la vida.
El arconte no era una amenaza, sino un acto de amor cósmico. La vida de la humanidad, que había sido un regalo, estaba a punto de convertirse en una tragedia. Lena se enfrentó a un obstáculo aún mayor que Keil, su mentor, el Dr. Eris Vance, el principal experto en orbitales de la colonia. Eris, un hombre que había enseñado a Lena todo lo que sabía, se oponía vehementemente a su plan. Eris no era malvado, simplemente, estaba consumido por un dolor del pasado. Años atrás, en una misión de exploración, la nave de Eris había sido dañada por un pulso de energía de la luna prohibida. Eris, en su culpa, había interpretado el pulso como un acto de agresión, como un intento de destruir su nave. Su miedo era tan profundo que había ayudado a Keil a diseñar el expulsor gravitacional, con la creencia de que era la única forma de proteger a la humanidad del mismo tipo de desastre que él había causado. Lena se dio cuenta de que la única forma de convencer a Eris no era con la lógica, sino con la empatía, con la sanación de su alma. La guerra por el futuro de la humanidad no se libraría con máquinas, sino con un simple acto de perdón. Eris no temía a los celestiales, sino a la responsabilidad de su propia percepción. Lena, con la ayuda de Jax, un joven ingeniero que creía en su visión, se coló en el archivo personal de Eris. Lo que encontraron no fue un simple diario, sino el registro completo del incidente. El pulso que Eris había interpretado como una agresión no era un ataque, sino un acto de desesperación. La nave de Eris se había acercado demasiado a la luna prohibida. El pulso que había recibido no era una bomba, sino una señal de advertencia, una forma del arconte de decirle a Eris que se fuera. El daño que Eris había sufrido no era un acto de agresión, sino el resultado de la órbita inestable de la nave. La culpa que Eris había llevado durante años no era suya. La prohibición, que se había convertido en un mito, era en realidad un intento de proteger a la humanidad. Lena se dio cuenta de que el miedo de Eris lo había cegado a la verdad. El expulsor gravitacional, que Eris había ayudado a construir, no era un acto de protección, sino un intento desesperado por liberarse de la culpa que lo consumía. El verdadero enemigo de la humanidad no era la luna prohibida, sino la ignorancia de un hombre. Lena se enfrentó a Eris en el punto de observación más alto de Nova, con la luna prohibida brillando con su luz espectral. No le mostró datos, sino que le mostró el holograma del arconte. Le mostró la historia de los celestiales, su amor por la vida, su esperanza en el futuro. Eris, con lágrimas en los ojos, vio la verdad. Se dio cuenta de que la culpa que había llevado durante años no era suya. Se dio cuenta de que la luna prohibida no lo culpaba, lo amaba. El dolor de Eris, el dolor de la culpa, se disolvió en un mar de lágrimas. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida huyendo de la responsabilidad de su percepción, y que la única forma de sanar era con la aceptación. Se dio cuenta de que su miedo a la luna prohibida no era por la seguridad de la humanidad, sino por el miedo a enfrentarse a sí mismo. Se dio cuenta de que el misterio no era un enemigo, sino una condición de la vida. Eris, con el corazón en la mano, se unió a Lena. Juntos, se dirigieron a la sala de control del expulsor gravitacional. Keil, al ver la traición de su mentor, intentó detenerlos. Pero era demasiado tarde. Lena y Eris, con la ayuda de Jax, usaron los planos del arconte para reconfigurar el expulsor gravitacional. En lugar de empujar la luna prohibida, el dispositivo usaría su energía para crear un pulso de resonancia, un pulso que amplificaría la energía del arconte. El arconte, en su último aliento, usará esta energía para crear un pulso final, un pulso que no solo estabilizaría su órbita, sino que también transferirá su conciencia a la red energética de la humanidad. El arconte, en su último acto de amor, se sacrificará para convertirse en el corazón de la humanidad. El plan no era salvar al arconte, sino darle un nuevo hogar. El sacrificio del arconte no era el fin, sino la metamorfosis, la transformación de la vida. El expulsor gravitacional, ahora renombrado como el resonador, se activó. Un pulso de energía,
una onda de resonancia que se extendió por el universo, se estrelló contra la luna prohibida. El arconte, que se había estado fragmentando, se volvió de un color dorado y azul, como una supernova que se había encendido en la oscuridad. La energía del arconte, canalizada por el resonador, creó un pulso masivo que se dirigió al corazón de la humanidad. El pulso era tan vasto que parecía un sol que había nacido en la nada. El arconte, en su último aliento, se disolvió, convirtiéndose en el pulso, en el corazón de la humanidad. La luna prohibida, que había estado iluminada por la danza de la materia oscura, se volvió oscura de nuevo. La humanidad se salvó, pero el precio fue el legado del arconte. La humanidad, en su último refugio, se enfrentaba a un nuevo amanecer. La vida del arconte, en su acto final, se había convertido en un recuerdo, un legado de un pasado que ya no existía. El pulso final se disolvió en el corazón de la humanidad. La conciencia del arconte, ahora fusionada con la energía de la humanidad, se convirtió en el latido del mundo. La luna prohibida, que había estado llena de luz, ahora estaba oscura, iluminada solo por la luz lejana de su sol. La humanidad se salvó, pero el precio fue el legado del arconte. Lena, ahora la guardiana de la memoria del arconte, se convirtió en una mediadora entre la humanidad y el cosmos. La historia de la humanidad no fue la de un conquistador, sino la de un cuidador. El silencio que tanto había temido Eri se convirtió en un nuevo amanecer, un recordatorio de que a veces, para crear un nuevo futuro, debemos dejar ir el pasado. La historia del arconte no se perdió, sino que se convirtió en una leyenda, un faro de luz que brillaría en el corazón de la humanidad por siempre.